Hola amigo, hola amiga, que Dios te bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2026. Te invito ahora a que vayas, busques tu Biblia y vengas para que podamos estudiar juntos las cosas grandes y ocultas que el Señor desea revelar hoy para nosotros. Mi nombre es Mario de Rux y el día de hoy estamos estudiando la semana número 5 de la escuela sabática titulada Brillar como luces en la noche. Y antes de comenzar, me gustaría hacerlo con una oración. Si tú tienes algún pedido de oración, te invito a que puedas dejarlo en los comentarios. Ahora, donde te encuentres, te pido que inclines tu rostro para que podamos orar. Gracias te damos, Señor, por este momento de reflexión que tú nos das. Te pedimos que el Espíritu Santo pueda ser con nosotros para que podamos aprender más acerca de ti y de tu palabra, Señor. Sé con las personas que oyen este video, que tú puedas ayudarles en las dificultades de cada día, Señor. Que nunca pierdan la esperanza de que tú eres el que nos ayuda a todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. El versículo principal de esta semana se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, los cuales nos dicen: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En los tiempos de Pablo, él mismo ya sugería que el cristiano debe tener una vida que sobresalga entre el gentío. Este sobresalir no tiene nada que ver con superioridad, sino con una diferencia latente entre los seguidores de Cristo y aquellos que han decidido vivir y morir en este mundo. Y aquí viene la pregunta de reflexión para hoy. ¿Y tú qué te gustaría hacer? ¿Quieres seguir la corriente o deseas ser diferente? Esta reflexión te la voy a dejar para el final porque antes de que puedas considerarlo, vamos a hablar acerca de a qué se refiere Pablo con sobresalir. Jesús presenta algo parecido cuando cambia todos los paradigmas del mundo en Mateo capítulo 5 versículos 3 al 12. No vamos a leerlo por cuestiones de tiempo, pero si gustas, te invito a que pauses el video ahorita mismo y puedas leer estos versículos. La realidad presentada aquí por Jesús es muy diferente de lo que pensaban los judíos en su tiempo. Ellos pensaban que alguien feliz vivía una vida completamente diferente. Y también esto difiere mucho de la forma en que se nos presenta hoy la felicidad o la bienaventuranza de parte del mundo hacia nosotros hoy. La norma de hoy en día es la gente que está por encima de los demás es la que es más feliz, los bienaventurados. Sin embargo, la línea que diferencia entre unos y otros parece ser bastante clara a los ojos de Jesús. Tal vez para nosotros se nos hace un poco difícil relacionar esto con la vida diaria. ¿Cómo se ve un hijo de Dios que trabaja en una gasolinera o en un supermercado? ¿Qué puede hacer por el Evangelio en un lugar como este? Vamos a buscar a Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 3, los cuales nos dicen lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. El primer lugar a donde debemos dirigir nuestra mirada es a la fuente, y esa fuente es Jesús. Ya hemos estado conversando estas semanas que han pasado acerca de cómo por medio de Cristo podemos hacer frente a las adversidades del mundo. Pero es muy importante mencionar que ni aun las cosas buenas que podamos hacer en nuestra vida nos pertenecen a nosotros. En realidad son un don de Dios y por ende toda la gloria debe estar correctamente dirigida a aquel que pone en nosotros el deseo de hacer las buenas cosas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que nosotros debíamos vivir la vida esparciendo luz. Así dice Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero esta obra no es posible en nuestra vida si en nosotros no está trabajando el Espíritu Santo. Es solo cuando pedimos a Dios que el Espíritu desarrolle en nosotros la santificación por medio de la palabra viva que esa luz puede ser de utilidad para el mundo. Así lo declara la tía Elena cuando escribe lo siguiente. Así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Implantando en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. Hay muchas personas que se pueden aprender la Biblia de tapa a tapa, pero de nada sirve leerla si no se le permite al Espíritu Santo obrar una transformación en la vida. Satanás es uno de esos. No hay un teólogo más docto en la Biblia que él. Y nosotros también podríamos estar entre aquellos que saben mucho de la Biblia pero no conocen a su autor. Sin una relación con Cristo, nuestro cristianismo no puede cumplir la misión, porque nosotros somos un mero reflejo de la luz verdadera. ¿Y quién es esa luz? Juan capítulo 9 versículo 5 nos dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta luz con la que debemos alumbrar es la obra de la predicación por medio de la palabra, como dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero aunque esta predicación es necesaria como prueba de la verdad del evangelio, el testimonio personal es la prueba necesaria para nuestra salvación individual de la obra del Espíritu Santo. Así lo dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 3. Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es que en medio de la verdad predicada al mundo está ligado el hecho de una vida nueva y diferente dirigida por el Espíritu Santo, el cual desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. Este reflejo del carácter de Cristo es la luz que va a alcanzar a todo el mundo, porque si Dios puede usar a alguien que predica por vanidad para cumplir sus propósitos, ¿cuánto más aún puede hacer con alguien que lleva el amor de Cristo donde quiera que va? La tía Elena nos dice así acerca de esto. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. Y esto es justamente ocuparme en mi salvación. Santiago capítulo 3 versículos 11 y 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Siendo que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y somos hijos de Dios, ¿qué es lo que debe salir de nosotros? Pues la obra que se ve de adentro hacia afuera es esta, porque como Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que pone en nosotros todo, desde el arrepentimiento hasta la fe, la justificación y la santificación. Es por medio de esa obra que realiza el Espíritu Santo en nosotros que podemos sacar cosas buenas de nuestro corazón. Nada bueno que hagamos lo podemos considerar como algo de nosotros, sino como un don de Dios y un testimonio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por esto mismo, Pablo nos solicita que consideremos nuestra forma de actuar cuando hagamos estas cosas, en Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. De nada sirve que hagamos lo que es bueno si en el fondo no es Cristo quien motiva nuestras acciones. La tía Elena dice en cuanto a esto: Cristo ha hecho posible que cada miembro de la familia humana pueda resistir la tentación. Los que estén dispuestos a vivir vidas piadosas podrán vencer como Cristo venció. Para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos desempeñar nuestra parte. Dios no propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como sustituto de nuestro esfuerzo. Nuestras almas deben ser despertadas a este trabajo de cooperación. El Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos obrar nuestra propia salvación. Dios da oportunidades. El éxito depende del uso que se ha hecho de ellas. Esta es la única manera en la que nosotros podemos resplandecer en medio de las tinieblas de este mundo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay algo muy importante al considerar esto y es la responsabilidad que tenemos como cristianos en el mundo. Por eso Pablo nos llama a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es necesario que por medio de nosotros el Padre sea glorificado, así como lo fue cuando Cristo caminó en este mundo. No porque nosotros seamos imprescindibles, ¿no? Sino porque debemos reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Y si reflejamos el carácter de Cristo, entonces el nombre del Padre será glorificado. La tía Elena escribió acerca de esto en la siguiente cita: honramos y glorificamos a nuestro Padre que está en el cielo cuando ponemos en práctica en nuestras vidas los principios puros del Evangelio de Cristo. Al hacer esto, reflejamos sobre el oscuro mundo que nos rodea la luz que el cielo nos ha dado. Los pecadores se verán constreñidos a confesar que no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. ¿Cómo lo sabrán? Por los frutos que llevemos. Las personas pueden tener sus nombres registrados en los libros de la iglesia, pero eso no las hace ser hijos de la luz. Pueden disfrutar posiciones honorables y recibir alabanza de los hombres, pero eso no los transforma en hijos de luz. Debe haber una profunda obra de la gracia, el amor de Dios en el corazón, y este amor se expresa mediante la obediencia. Dios dejó la obra de la salvación en nuestras manos, no porque nosotros fuéramos indispensables para hacerla, sino porque nosotros necesitamos hacer esta obra para edificar el carácter de Cristo en nosotros. Así como Dios le dio a Adán el trabajo de cultivar el huerto del Edén antes de la caída del pecado, así también nos da hoy, después de todo esto, a nosotros la tarea de cultivar el carácter de Cristo en nuestra vida. De esta manera habla la tía Elena cuando escribió lo siguiente: cada día sembramos alguna clase de semilla. Si esparcimos semillas de incredulidad, cosecharemos incredulidad. Si sembramos orgullo, cosecharemos orgullo. Si sembramos testarudez, cosecharemos testarudez. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Es imposible que desarrollemos nuestro carácter y nuestra vida espiritual si no estamos haciendo lo que Cristo hizo. Los cristianos de la iglesia primitiva estaban activamente involucrados en compartir su fe. Así lo dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y muchos como Pablo consideraban su vida y su muerte como una herramienta para esparcir el mensaje del Evangelio de Dios, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Cuál es el sacrificio que nos pide el Señor a fin de cuentas? Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Jesús dejó claro cuál era su misión en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que no sea para la salvación de las almas no es la voluntad de Dios. Si desarrollamos el mismo sentir que tenía Jesús, como estudiamos la semana pasada, vamos a vivir para Cristo de manera que no importa lo que sea que hagamos. Andaremos en sus caminos y traeremos a otros a Él. Desafortunadamente, no hay muchos entre nosotros que tengan ese sentir. Y aún en los tiempos de Pablo, él encontraba esa dificultad y consideraba a Timoteo de manera positiva por eso. ¿Por qué? Vamos a leer lo que él escribió acerca de Timoteo en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo había trabajado con Pablo durante largo tiempo y padecido las mismas dificultades. Su compañerismo fue tan unido que Pablo lo considera como un hijo y como alguien semejante a él, en lo que se refiere a Cristo. Pero esto no es algo que se desarrolló de la noche a la mañana. Timoteo aprovechó cada oportunidad que tuvo en su vida junto a Pablo para desarrollar en sí mismo el carácter de Cristo. Y el Espíritu Santo encontró en él una persona en la cual podía trabajar porque estaba dispuesto a permitir su obra. Así lo dice la tía Elena. En su trabajo, Timoteo buscaba constantemente el consejo y la instrucción de Pablo. No actuaba por impulso, sino con reflexión y serenidad. El Espíritu Santo encontraba en él uno que podía ser amoldado y modelado como un templo para la morada de la divina presencia. De la misma manera, Pablo nos da otro ejemplo que es Epafrodito, una persona que solo es mencionada en esta carta, pero que sin embargo, su amor y sacrificio por las almas que Cristo vino a salvar fueron el testimonio que iba delante de él, para ser considerado como alguien digno de tener en alta estima. Así lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima los que son como Él.
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿y tú? ¿Qué testimonio damos tú y yo a los demás y a nosotros mismos? ¿En dónde están puestas nuestras esperanzas? ¿En dónde está puesto nuestro amor? ¿Hacia dónde están viendo nuestros ojos? Y me gustaría terminar con esta cita de la tía Elena, que dice lo siguiente. El alma que se haya transformado por la gracia de Cristo admirará su divino carácter. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que nos puede perdonar. Y cuando, comprendiendo nuestra impotencia, nos esforcemos en seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos impulsa hacia Él y hacia la palabra de Dios el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Estamos en los últimos instantes de este mundo. No sabemos cuánto falta, pero podemos estar seguros de que está terminándose todo esto. ¿En dónde vamos a depositar nuestras esperanzas? ¿Qué vamos a reflejar a los demás? ¿Cómo queremos que se nos conozca por la eternidad? Depositemos todo lo que podamos en el tesoro celestial. Y todo es las almas por las que Cristo murió. Jesús no necesita que nosotros compartamos con los demás para tener gloria y honra aquí. No necesita que acumulemos cosas aquí. Él quiere que nosotros invirtamos todo en el tesoro más valioso que hay en este mundo. Si nos dedicamos a cultivar un carácter como el de Jesús, con acción y oración, podemos estar seguros de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y de la misma manera, muchas almas serán alcanzadas en el proceso. Ahora sí, podemos preguntarnos, ¿qué nos gustaría hacer? Que el Señor te bendiga.